siempre tienen en la presentación, forzadamente por decisión personal, esto, esto de esta primera diapositiva que de alguna manera ofrece la manera de localizarme y también lo que es más importante, eso que señalo ahí, que son publicaciones que les podrían aportar algo de la temática que incluso estamos abordando hoy. Dicho esto, nos habían quedado fundamentalmente un tema de la jornada anterior, del encuentro anterior, que era el metabolismo de las grasas. Habíamos visto el metabolismo de las proteínas y habíamos visto el metabolismo, perdón, sí, de los azúcares y de las proteínas, pero no habíamos visto el metabolismo de las grasas. Dicho esto, y cumpliendo con lo de siempre, vamos a la primera hora más 10 minutos, otra hora y así. Así que ya puse en funcionamiento el reloj en cuenta regresiva. ¿Qué les digo? Del metabolismo de las grasas es lo que vamos a desarrollar ahora. Ojalá pueda hacerlo en un tiempo suficiente como para que todo lo demás que vamos a ver en el día de hoy, que sinceramente es lo que a mi manera de entender, junto a las mioquinas, adipoquinas y hepatoquinas, que no son del día de hoy, junto a eso es tal vez el aprendizaje más significativo que debiéramos tener, porque es lo que nos está aportando, digo, nuestro haber en este momento, ¿no? No en el hoy, sino en el presente, en virtud de lo que la ciencia nos está aportando en cantidades realmente muy relevantes de trabajos científicos para ver el comportamiento de esto que les acabo de mencionar, porque sin ningún lugar a dudas revoluciona el mundo del entrenamiento deportivo, revoluciona el mundo de la ejercitación corporal a cualquier edad y a cualquier nivel de exigencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, de ahí que yo quiero despertarles la máxima curiosidad en el día de hoy sobre la temática que vamos a ver después de metabolismo energético de las grasas, porque forma parte, insisto, de un acervo que nos tendremos que cargar con nosotros y por muchísimo tiempo, porque lo que se sabe ya es conmocionante a los fines de tratar de hacer algo y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo ya no era como nos parecía, por lo que nos está diciendo la ciencia, porque además nos va a forzar todo esto a construir un mundo diferente a la hora de la ejercitación corporal, en el ambiente de la ejercitación, del rendimiento y en el ambiente de la salud, para mejorar a través del ejercicio. Así que dicho esto, vamos a esta primera diapositiva que nos mete, nos zambulle de lleno dentro del territorio del, del metabolismo de las grasas y empezar por comprender que lo que tenemos desde hace muchísimo tiempo integrado en nuestro conocimiento relativamente al metabolismo de las grasas es que ellas son un verdadero reservorio de energía. Y así la hemos aprendido. Durante decenas de años hemos transmitido este mensaje, nos lo han transmitido y todavía al presente sigue siendo el mismo punto de referencia a la hora de hablar de, bueno, gastemos calorías, vamos a buscarlas a las grasas que las tienen almacenadas en gran cantidad ahí adentro, porque para eso están los adipocitos, para almacenar el excedente y ellos crecen y nos hacen engordar y esto nos trae problemas, vamos a achicarlo. En realidad, el adipocito tiene una función mucho más, hasta le diría, en algún punto relevante que la energética. No es el caso verlo hoy, de todos modos, queda ahí latente, pero sí les digo que esta es la representación eh, tradicional de una célula grasa. Es un reservorio de energía y si el músculo la necesita, entre otros, pero en este caso, como nosotros vivimos del músculo, si el músculo la necesita, va a ir a conmocionar el ambiente ahí, va a rescatar algún ácido graso, lo va a zambullir adentro de la mitocondria y resintetizará, como tantas veces lo he expresado, resintetizará ATP. Es el gran proyecto muscular, gastar el ATP y tener la capacidad de resintetizarlo para que la orden que le viene desde el cerebro la pueda seguir respetando a través de la contracción. Dicho esto, ha habido un avance muy relevante dentro del territorio del tejido adiposo, dentro de lo que es la célula grasa. Porque históricamente hemos reconocido un adipocito blanco,
como el gran responsable de almacenar la energía para el ejercicio. Insisto en la posición que tomo. No estoy diciendo que sea para lo único que está, incluso energéticamente. Pero como nosotros nos preocupa el ejercicio, en conocerlo debidamente y cómo es que estos macronutrientes energéticos funcionan, bueno, yo lo miro en este caso, lo miro y aporto desde el tejido muscular. Este tejido adiposo, este adipocito blanco, es el gran reservorio energético y no hay ninguna cuestión al respecto que alguien pueda poner en causa, generar un grado de duda sobre que cuidado, que el adiposito, bueno, él está ahí cumpliendo tareas, pero desde hace muchísimo tiempo que se lo reconoce el gran reservorio energético, como lo expresé antes, y por lo tanto, si las condiciones están dadas, el músculo trabajará y el adiposito, si insisto con el concepto, si las condiciones están dadas, será un gran proveedor de ácidos grasos para conseguir con esto la resíntesis del ATP que se va gastando. Hay otro tejido adiposo que tiene una particularidad. No solamente por el nombre, se llama tejido adiposo marrón, y que se llama marrón porque está tremendamente enriquecido en mitocondrias. ¿Que el blanco no las tiene? Sí, las tiene. Pero a su vez, puedo hablar de diferencias entre el blanco y el marrón que son notorias. El blanco tiene una gran gota de grasa y algunas mitocondrias. El tejido adiposo, comparativamente digo algunas, ¿no? El tejido adiposo marrón es multilocular, tiene muchas gotitas de grasa y está tremendamente poblado de mitocondrias. Tan es así, que por eso le ha dado un color. Ocupa tanto lugar la mitocondria como cuerpo, que una sumatoria de cuerpo le ha dado una coloración que cuando se lo observa se lo ve amarronada. No claro, blanquito como el otro, sino tirando a un color marrón. Por eso se lo ha definido bajo esa denominación, tejido adiposo marrón o brown del inglés, ¿bien? Y con una particularidad. A diferencia del blanco, que aporta energía para la contracción muscular, el marrón no. El tejido adiposo marrón es termogénico, o sea, genera calor cuando él aporta la energía, no para la contracción del tejido muscular, sino para la sobrevivencia. Él garantiza que ante crisis térmicas con riesgos de entrar en hipotermia, se activa fuertemente y genera calor. Esto en alguna etapa se lo identificó en el niño antes de nacer, o sea, en su etapa embrionaria, faltando muy poquito para su nacimiento, alrededor de 3 meses antes, y soportando en buena medida su tarea durante los primeros meses posteriores de vida del bebé. Y esto es como consecuencia, dice la ciencia, que él venía a cumplir una función termogénica muy relevante porque sacaba al bebé de un ambiente realmente cómodo, confortable, térmicamente ideal, como es el vientre materno, y su salida al exterior muchas veces lo ponía frente a una temperatura absolutamente inconveniente, incluso para la vida. Entonces, la inteligencia biológica generó en ese bebé por nacer una cantidad muy relevante de este tejido termogénico, de suerte tal de que cuando se llevara por delante a la naturaleza, es decir, saliera del vientre materno y empezara a convivir con nosotros, él tuviera alguna manera de protegerse a sí mismo a través de un modelo celular de tejido adiposo que fuera capaz de producir calor, no necesariamente cuando había actividad, por ejemplo, muscular. Entonces, este tejido adiposo, que muy interesantemente, van a ver lo que hace en un ratito, o sea, él genera calor, pero muy interesantemente es portador de un sinnúmero de mitocondrias realmente, que tienen una particularidad, tiene una proteína, esta que está acá, la UCP1, esa, que se llama proteína de Sacoplanta. Tal vez ahora no lo valoren demasiado en su dimensión hasta que lo entremos a profundizar en un ratito. Pero esa proteína desacoplante es la responsable de que el ATP
que se debiera resintetizar a través de la energía que aportan estos hidrógenos, a través de lo que ya hemos visto, del compromiso del ciclo de Krebs, que a través de ubicar, a través de NAD y FAD, los hidrógenos que aporta el ciclo de Krebs más los que vienen desde el espacio extramitocondrial, o sea, el citoplasma, van al sistema transportador de electrones y cuando pasan ahí, me gusta el término, los exprime, el sistema transportador le saca la energía y se resintetiza ATP. Bueno, la proteína desacoplante lo que hace con estos hidrógenos es reincorporarlos y se pierde como calor la energía, no resintetiza ATP. Justamente este tejido, el tejido adiposo marrón, no participa en la contracción muscular. Pero lo muy digamos, relevante de este siglo que está transcurriendo es que no solamente se revalora fuertemente lo que se había empezado a conocer ya en las últimas décadas, que es que el tejido blanco se puede transformar parcialmente o parte de él se puede transformar en tejido adiposo marrón, que ahora lo vamos a denominar diferente, sino que además el ejercicio podría ayudar a que eso acontezca. ¿Cómo se entiende esto y por qué lo destaco como importante? Ha descubierto la ciencia que el tejido adiposo podría cambiar de dejar de ser blanco para ser, otrora decían, no, se convierte en otro modelo de adiposito amarronado. Resulta que hoy se sabe que en verdad el tejido adiposo blanco es capaz de tornarse un tejido adiposo intermedio entre el blanco y el marrón. Por eso se lo denomina beige, tejido adiposo beige. Es un tejido, el beige, son adipocitos que tienen las particularidades del tejido adiposo, de la célula adiposa blanca y de la célula adiposa marrón. Es decir, puede dar energía para la contracción, pero también es termogénico. ¿Y por qué esto es de enorme importancia? Porque el ejercicio, muy particularmente seleccionado y con una característica particular a la hora de ir a buscar estos adipocitos beige, es lo que se llama el pardeamiento de los adipocitos, tiene una particularidad. Ciertos modelos de ejercitación transforman el blanco en beige y este beige, muy interesantemente, tiene la doble tarea de poder dar energía para la contracción, pero también el generar pérdida de calor. ¿Y por qué esto es bueno? Porque el calor lo pierde en condiciones de propio ejercicio cuando la temperatura está muy baja, o sea que se pierde energía contráctil, pero también energía térmica, y cuando está en condición de reposo, con temperaturas bajas, él se activa tremendamente y genera el consumo de grasa como gasto energético. No necesita hacerse ejercicio para que él aporte energía en forma significativa como lo hace el marrón en los extremos térmicos. ¿Dónde hay mucho marrón? Bueno, en los animales que hibernan y que están en la Siberia, por buscar un extremo necesariamente para que se entienda, ¿no? Bueno, voy a invernar y con este frío más vale que alguien me proteja, listo, queden tranquilos y acá lo que nos sobra es tejido adiposo marrón. Entonces, durante todo el tiempo de hibernación, ese tejido lo mantiene térmicamente vivo, le garantiza una temperatura tal en su interior que todo aquello que reclama justamente calorcito para seguir activo, por ejemplo las enzimas, para tener las reacciones vitales, consigan lo necesario para trabajar porque el tejido adiposo beige está garantizando la termogénesis. El entrenamiento es capaz de cambiar blanco en beige. Hay que saber qué entrenamiento, hay que saber jugar con la temperatura, pero lo hace. Y lo hace a partir del blanco, transforma el blanco en beige, no transforma el marrón en beige, transforma el blanco. O sea que vamos perdiendo un tejido adiposo en el sentido
de generar la modificación de modelo adipocítico. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que conociéndolo, le podríamos decir a aquel que se arropa todo para querer adelgazar, y ya sabemos que lo único que pierde es agua, además de riesgos, ¿no? De enfrentarse a un cúmulo de riesgos, la realidad, y muy importantemente, es que el calor no genera este proceso, lo genera el frío. El salir a entrenar ofreciéndole el cuerpo a la baja temperatura es la mejor manera para lograr la conversión de blanco en beige, porque tiene un estímulo que lo va produciendo y tiene un medio ambiente que se lo va favoreciendo. Entonces, esto es muy relevante porque acá participan en esta conversión el ejercicio y moléculas, que hoy no las vamos a ver, pero sí intensidades, que vamos a mencionar después, y que tienen todo, no es que no vaya a nombrar la molécula primaria que genera esta conversión, que es la iricina, una de las mioquinas, en realidad adipomioquina, está en los dos lados, pero hay que buscarla con una intensidad. Por eso cuando yo quiero ayudarme realmente y valoro y pondero y aplaudo tanto al descubrimiento del HIIT, es porque el HIIT con doble y el interválico produce esto. Si yo le ayudo a la biología con el entrenamiento específico, esto acontece. Entonces me lleno de adipocitos beige y puedo controlar mucho mejor el riesgo potencial de acumular grasa y todo lo que ello conlleva con efecto negativo sobre mi salud. Entonces, generar un adipocitos beige es realmente un mecanismo muy significativo de defensa de nuestra integridad en virtud de que la grasa que me está ahora representando en forma cuantitativamente importante y funcionalmente deseable en mi organismo es un modelo de grasa que no es aquella marrón que solamente se activa por ejercicio y aquella blanca que solamente se activa por ejercicio. Esta se activa si las condiciones medioambientales están dadas y yo generé beige en ambas condiciones. O sea que esto es algo realmente de enorme relevancia para destacarlo y tenerlo presente. Este va a ser el cambio. ¿Está? O sea, pasar a hacer el pardeamiento de adipocitos blancos para convertirlos en beige y esto va a traer modificaciones. Entre las más relevantes está incrementar en forma muy significativa el número de mitocondrias y todas portadoras de la proteína desacoplante, porque esa proteína desacoplante es la que lo convierte en termogénico. Bueno, esto lo hace el entrenamiento. El entrenamiento me llena el adipocito de mitocondrias y esas mitocondrias enriquecidas con esa proteína desacoplante que es la responsable de decirle nada de ir a ATP para resintetizar ATP. Parte de ese va a venir para acá para que genere calor, porque para eso me hicieron. Esta es la verdad. Esta es la relevancia y el destaque entre dos adipocitos que me pueden dar energía para la contracción, pero uno de ellos, el beige, además para que la temperatura aumente, se controle por termogénesis en ejercicio y en reposo, porque los marrones se han ido a descansar cuando soy adulto. ¿Están? Sí están, pero los voy a buscar donde se necesitan en grados extremos. Y tendría que estar mucho yo ofreciéndole el cuerpo a una condición extrema para que los marrones se reactiven. Yo lo puedo hacer a través del ejercicio con intermedios que además me generan salud. Bien, dicho esto, vamos a comprender lo que es ya ahora el metabolismo luego de haber transitado esta primera parte introductoria de lo que es la grasa, ¿no? Cuidado que no es todo blanco, ni por ahí me acordé que había algo marrón. Aparecieron los beige que son fantásticos, los generamos por entrenamiento. Bien, dicho esto, la lipólisis es esto. Acá que tenemos un triglicérido formado por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Esto se llama triglicérido y es la forma que la grasa se almacena en mi cuerpo. O sea, cuando yo como y tengo que de alguna manera guardar grasa o transformar algún abuso de carbohidratos, por ejemplo, o proteínas en mi cuerpo, bueno, la manera de guardarlo es como a través de reacciones bioquímicas, obviamente, hacer la conversión de un macronutriente en otro y almacenarlo, en el caso de las grasas, necesariamente como triglicéridos, donde 3 ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol y forman ese triglicérido. ¿Cuándo
las posibilidades están dadas y yo quiero ir a buscarle la energía, tendré que activar una vía energética. Y lo hace el organismo a través de básicamente la activación de esta hormona, de esta enzima llamada lipasa hormonosensible, que lo que hace es separar a los ácidos grasos del glicerol. O sea, acaba de fracturar al triglicérido. ¿Para qué lo hace? Porque una vez que los ácidos grasos me quedan liberados de ese triglicérido que ya no está, son, si las condiciones están dadas, volcados al torrente circulatorio para que sean llevados a donde se los pueda utilizar. Bien, esto es lo que va a pasar. La lipólisis liberará ácidos grasos. El otro día mencioné y lo mostré. Recuerden que no tiene nada que ver la lipólisis con el oxígeno. No es una reacción mitocondrial. Viene una descarga de epinefrina, de adrenalina, impacta en la lipasa hormonosensible y se desencadenó la degradación del triglicérido y los ácidos grasos que son liberados a la sangre llegarán a los destinos donde puedan ser utilizados. Esto es lo que va a acabar dando el adipocito, sus ácidos grasos a la sangre en busca del tejido muscular. Un trayecto que no es nada sencillo y que tendrá que recorrer el ácido graso. De ahí la relevancia de comprender que no es tan sencillo combustionar grasas. Yo hago ejercicio y pierdo. Bueno, a veces pierdo agua, transpiración, pero grasas nada, porque el proyecto que yo tengo en mente puede estar realmente muy distante de lo que la biología puede, al menos en tiempo y forma. Ya vamos a ver cómo no puede también. Pero en tiempo y forma, miren, tiene que venir por el capilar, atravesar la pared del capilar y irse al espacio intersticial. El espacio intersticial es el que está comprendido entre la membrana, en este caso, y no voy a otro lado, voy a la fibra muscular, entre la membrana sarcolémica y el capilar. Bueno, esto se llama espacio intersticial. La grasa tiene que atravesar el ácido graso, tendrá que atravesar el líquido intersticial, deberá atravesar la membrana sarcolémica e incorporarse adentro del citoplasma, o sea, del sarcoplasma, de la célula muscular, de manera tal de que ahí adentro pueda llegar a la mitocondria. Bueno, todo esto es un proceso prolongado que además reclama la necesaria presencia de sangre circulando por el territorio. Porque si no hubiera sangre circulando, los ácidos grasos degradados en la mitocondria, miren, voy a volver hacia atrás, acá está, degradados en la mitocondria. Los ácidos grasos surgidos del triglicérido se resterifican. Si por acá no pasara sangre, el ácido graso nuevamente se vuelve a conformar o a almacenar como triglicérido. Por lo tanto, deberá siempre considerarse la presencia de sangre. El proyecto final, ¿cuál es? Incorporar ese ácido graso a la mitocondria para que él haga toda una degradación de sí mismo, de manera, o sea, se haga en él una degradación, de tal manera de aportar el gran proyecto acetil-CoA al ciclo de Krebs. Eso es un proceso largo y complejo. Por eso no es tan sencillo ir a metabolizar grasas porque yo lo tenga como proyecto para perder el excedente o para generar salud eventualmente. O sea, hay toda una tarea donde el ácido graso deberá incorporarse a esto que está aquí, que es un esquema de una mitocondria con las dos paredes pintadas acá en marrón, la membrana externa y la membrana interna, y aquí adentro se hará la beta-oxidación. Bien, el proyecto de la beta-oxidación es justamente fracturar al ácido graso en el carbono beta, de eso surge un acetil-CoA, una molécula de dos carbonos, que va a la mitocondria, se vincula ese acetil-CoA con el oxaloacetato que tiene 4 carbonos, más 2 del acetil-CoA 6, cuando se unen por la citrato sintasa, o sea, una enzima que sintetiza citrato a partir de, en este caso, el vínculo entre el oxaloacetato y el acetil-CoA. Bien, esto es un ácido graso, el más común narrado por la ciencia, el palmítico, bien, que tiene 16 carbonos en su estructura. Bueno, la beta-oxidación implica fracturarlo
en grupos acetilos. Como cada acetil-CoA tiene 2 carbonos y acá la molécula tiene 16 carbonos en total, se formarán 8 moléculas para la beta-oxidación. O sea, 8 moléculas de acetil-CoA. O sea que el ácido palmítico podrá hacer que el ciclo de Krebs dé 8 vueltas, porque cada acetil-CoA entra únicamente a vincularse con el hexanoacetato y cuando dé toda la vuelta del ciclo, vendrá otro acetil-CoA para incorporarse. Bueno, esto es lo que hace el acetil-CoA por beta-oxidación a la hora de analizar el ciclo de Krebs. Bueno, si tiene 16 carbonos, formará 8 acetil-CoA. Si tiene 22 carbonos, forma 11 acetil-CoA. O sea que le hará dar la vuelta al ciclo de Krebs 11 veces. Bueno, eso tiene un tiempo, cuidado. Eso tiene un tiempo de metabolización. No es que, entran todos juntos. No, entran de a uno. O sea, cada acetil-CoA al escenario. Acá está, ahí arriba, lo que sería las 8 moléculas de acetil-CoA, acá vinculándose con el oxaloacetato y formar citrato. ¿Y para qué quiere que se forme citrato? Porque el citrato da la vueltita así a través de reacciones químicas. La vueltita es una manera de decir, ¿no? Esas son reacciones químicas que se suceden secuencialmente dando dos cosas muy relevantes: dióxido de carbono e hidrógenos, que los acepta nado oxidado que hay ahí y FAD, flavina adenina dinucleótido. Ambos son transportadores de hidrógeno. ¿Qué van a hacer esos transportadores de hidrógeno? Llevarlo al sistema transportador de electrones para entregárselo al sistema y que vuelva al gesto y la expresión que me gusta, exprime a los hidrógenos para sacarle la energía que tienen contenida. Bien, acá está el proceso de beta oxidación. Ahí está la donación de acetil-CoA al ciclo y acá tienen cómo en distintos sitios se va donando hidrógenos para que el NAD los termine llevando al sistema transportador de electrones. El gran proyecto resintetizar ATP. Acá está el sistema transportador de electrones arriba, esta imagen la vimos recién, pero ahora la traigo nuevamente para reafirmar en imagen lo que estoy diciendo verbalmente. Bueno, acá tenemos la beta-oxidación que hace, dona hidrógenos que son aceptados por el NAD y el FAD en el ciclo de Krebs. Y este NAD y FAD se transportan y van directamente a ciertas, son 4 complejos. Este es un complejo proteico que tiene 4 sitios bien diferenciados, donde el NAD va a un sitio, el FAD va a otro sitio, y ahí los hidrógenos pasan del otro lado para favorecer la entrega energética para resintetizar ATP. Si ahí estuviera en esa membrana la UCP1, la proteína desacoplante, tomaría hidrógenos y los vuelve a cargar. Entonces toda reacción es energética, pero que se pierde como calor. Bien, bueno, ese es el gran objetivo. ¿Qué tenemos en esta historia como muy importante de narrar? Tenemos activadores metabólicos lipolíticos. Los llamo activadores metabólicos en este caso, porque después van a ver, y también hay inhibidores metabólicos, porque después van a ver que hay activadores e inhibidores moleculares, que es el gran tema de hoy a mi gusto, para repasar y detenernos mucho en esta historia molecular. Estos activadores metabólicos, ¿qué van a hacer? Su gran proyecto es generar la degradación del ácido graso a través, en realidad, del triglicérido para que done el tejido graso sus ácidos grasos a la sangre y de la sangre a los tejidos. Para ello tendrá que haber activadores de la lipasa hormonosensible, y esta lipasa hormonosensible que está inactiva se activa, y cuando ella se activa, hoy lo vimos con esas 3 patitas que salían y el glicerol, genera la ruptura del triglicérido. Bueno, en esto hay activadores directos de la lipasa hormonosensible y hay activadores indirectos. Por ejemplo, cada vez que se degrada ATP, se forma AMP, y el AMP es un activador indirecto, pero lo logra, de la lipasa hormonosensible, y esto produce la ruptura del triglicérido. También lo hace la adrenalina directamente en la lipasa hormonosensible, la activa. Ahí tenemos a la adrenalina, tenemos a la AMP,
Bueno, son activadores que necesitan además de un ambiente propicio para poder generar este fenómeno. Pero también hay inhibidores metabólicos lipolíticos. Por ejemplo, una enzima llamada fosfodiesterasa, que tiene un protagonismo muy relevante en el metabolismo de los carbohidratos, perdón, de las grasas, producto de los carbohidratos, y ahora se los voy a explicar, que hacen que la AMP, que era el que iba a activar a la lipasa hormonosensible para degradar el triglicérido, esta fosfodiesterasa hace que la AMP se transforme en 5-AMP o inosina monofosfato. O sea, esta molécula deja de ser tal y pasa a ser otra. Cuando pasa a ser otra molécula, este activador desapareció de escena. ¿Por qué esto es de importancia superlativa? Porque la hiperglucemia activa la fosfodiesterasa. La hiperinsulinemia activa la fosfodiesterasa. La insulina activa per se a la fosfodiesterasa. Si yo quiero ir a hacer un ejercicio y he generado un ambiente hiperglucémico o altamente liberador de insulina, o sea, insulinogénico, activo la fosfodiesterasa. Y si se activa la fosfodiesterasa, inhibo la lipólisis, o sea, la ruptura del triglicérido. ¿Por qué es bueno saberlo esto? Miren, además de esta razón, ¿por qué hay inhibidores de la fosfodiesterasa? Uno, por ejemplo, es la cafeína. La cafeína inhibe a la fosfodiesterasa en una concentración suficiente, que se la conoce. Entonces, de alguna manera, cuando nos dicen, tomate un café que adelgazas, en realidad el café no adelgaza nada. Lo que hace el café es ayudar a que se rompa un triglicérido y que a la hora de necesitarlo yo capturar para que me resintetice ATP, él se presente en el escenario metabólico y diga, acá estoy yo, voy a inhibir a la fosfodiesterasa por las dudas. Y se produce toda la degradación del triglicérido y nada más en ácidos grasos, o sea, se produce la lipólisis porque el AMP que se ha generado tiene que ver en todo acá, desde la posición que lo hablamos siempre nosotros y no otra, con el ejercicio. El ejercicio rompe el ATP hasta AMP y hasta depresilla también, pero el inicio del ejercicio me lleva al ATP hasta AMP para que justamente dispare toda la cadena metabólica que genere la pronta reparación del ATP que voy degradando del ejercicio a través de la resíntesis del mismo. ¿Bien? De enorme importancia es comprender que hay inhibidores metabólicos lipolíticos que lo produce el mismo adipocito, que tienen nombre y apellido. No solamente el propio que se le conoce, sino que forman parte de una familia. Bueno, en esa familia hay varios que tienen incluso apellidos distintos, pero son de la misma familia. Uno de ellos es el factor de necrosis tumoral. Ese es de la familia de las que estoy hablando. ¿Cuál es la familia? Las adipoquinas. Son sustancias generadas por el adipocito siempre. Solo que cuando el sujeto obeso se manifiesta con esa problemática, tiene un adipocito muy desarrollado y consecuentemente generando una enorme cantidad de sustancia que limita la lipólisis y beta-oxidación. Por eso lo destaco. Este es el famoso caso que tenemos que meternos en la cabeza de que no adelgaza quien quiere, sino quien puede. Entonces, cuando nosotros proponemos adelgazar a un gordito, a una gordita, a un gordazo, una gordaza, o quien fuere, lo que tenemos que tener en claro, si no le estará pasando algo de esto. Porque si tuviera un adipocito crecido, no hay dudas que hay un factor de necrosis tumoral, entre otras. Ahí tienen una variedad de citoquinas llamadas adipoquinas porque están desde el tejido adiposo generándose y liberándose, que tienen efectos muy malos sobre el metabolismo de las grasas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Van a atacar directamente, entre otras tareas, pero van a atacar directamente a la mitocondria y no le van a permitir que la mitocondria metabolice
las grasas. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con el deseo de metabolizar grasas, tendré que ver si hay salud metabólica, porque a la persona con obesidad, que la mando a caminar, o la mando a trotar, o la mando no sé a dónde, menos a donde no corresponde, le hago hacer ejercicio, yo creo que la actividad contráctil me va a terminar usando grasas, porque si no es por la alta intensidad, será por la baja intensidad, es que no va a poder, no es que no quiere, es que no puede, el metabolismo está inhibido por el producto multiplicado a la enésima del propio adipocito. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral alfa? ¿Qué hace esa adipoquina perversa, que es excelente hasta que se multiplicó? 1 es fantástico, 20 es una patota. ¿Me entiende? Hacen un desastre. Entonces, ¿qué hace? Produce ceramidas. ¿Cómo es que esto pasa? Bueno, vamos a mirar un poco. Las ceramidas son producto de la degradación de grasas en el interior de la célula, en este caso muscular, que van a tener acción directamente agresiva, deleteria, nefasta sobre la mitocondria, sobre el núcleo celular, sobre el retículo sarcoplásmico, o sea, afecta organelas y al núcleo celular, atentando contra lo que cada uno de de esas organelas o cuerpos intracelulares tienen como tarea. La ceramida los inhibe. Es lo único que hace, ojalá. Ojalá fuera lo único, que ya es un desastre. Nos vamos a verlo por partes. Miren, la ceramida inhibe la comunicación de la insulina con un sistema molecular que va a generar la respuesta deseada. O sea, ¿para qué va la insulina a la fibra muscular? Para que la glucemia se normalice. Pues ya no sale la insulina si no se presenta una hiperglucemia importante que obligue su salida. Ah, no, pero con los aminoácidos también sí, pero nada que ver la respuesta a los aminoácidos como la respuesta a la hiperglucemia. Es muy manifiesta, significativa la respuesta que tiene la insulina ante, si todo funciona bien, ¿no? A la hiperglucemia. Bueno, a hiperglucemia salía insulina. ¿Qué está haciendo la ceramida? No permitiendo que la insulina le transmita su mensaje a las moléculas responsables de normalizar la glucemia. Pero además, impide la ceramida que la insulina contacte con la molécula que dispara la síntesis proteica. O sea que, si por alguna razón el metabolismo de las grasas se enfermó, yo voy a tener dos problemas. No lograré normalizar la glucemia y estar en hiperglucemia, inhibiendo, por ejemplo, activando, perdón, la fosfodiesterasa, impidiendo la degradación de grasa, que ya por el hecho de tener hiperglucemia, además haré hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia irá a inhibir la lipasa hormonosensible, entonces no se me degradan las grasas. Miren cómo está afectado el metabolismo de la grasa. Quiero usar y no puedo. ¿Por qué? Porque tengo el adipocito muy grande. Y el adipocito muy grande me produjo una cantidad exorbitante de adipoquinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral que produce ceramida. Y la ceramida inhibe todo un sistema. Vamos a verlo. Miren, acá está la ceramida. ¿Quién es la AKT? Es una molécula que la vamos a ver dentro de un rato. Es una molécula que recibe el mensaje de la insulina y se lo transmite a dos lugares, al GLUT4 y le dice la AKT al GLUT4, haceme el favor, mira, me acaba de avisar la insulina que hay hiperglucemia, andate hasta la superficie, captá o activá el sistema de inclusión de glucosa desde la sangre al interior, así la tenemos aquí adentro y no me hace hiperglucemia. Ya que está acá adentro, tenemos dos alternativas, dice, o la metí dentro de la mitocondria si el músculo está trabajando, o me la almacenás como glucosa. ¿Y qué hace además la AKT? Activa a la mTOR. O sea que la AKT al activar a la mTOR, ¿cuál es el producto final? La síntesis proteica. Esto lo hizo la insulina, por eso es anabólica. Porque cuando llega el estímulo, se lo transmite a la AKT y la AKT tiene las dos tareas. Avisarle a los GLUT4 para normalizar la glucemia, o sea, es normoglucemiante ante la hiperglucemia y además es anabólica proteica. Eso lo hace la AKT. Pero miren acá, agazapada la ceramida y acá agazapada la ceramida. ¿Qué hay al momento sabido? Que la ceramida, aunque acá está con el signo de interrogación, ya esto está revelado por muchos científicos,
La ceramida inhibe indirectamente al GLUT4 y directamente también. ¿Por qué? Porque la ceramida es activada por el factor de necrosis tumoral alfa, como hoy se los dice, degradando grasas de la membrana, que está formada por esfingolípidos. Bueno, una de las grasas se precipita a ceramida y la ceramida hace esto. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir a la AKT. Esta situación inhibe al GLUT4 y también inhibe al mTOR. O sea que toda formación exacerbada de ceramidas me inhibe la normalización de la glucemia, por lo tanto me genera más liberación de insulina, entonces estoy en una condición lipogénica, por hiperglucemia y por hiperinsulinemia. Acumular grasas, no usarlas. Y por el otro lado, ante un proceso catabólico proteico, porque cuando el anabolismo se inhibe, se destapa el catabolismo proteico. Esto lo hacen las ceramidas. Imagínense por qué el gordo, que tantas veces lo hemos dicho, la gorda, la gordita y el gordazo, ¿por qué lo he dicho tantas veces? Porque esto me demuestra que el gordo no es que no tenga masa muscular porque no entrena, es que no la puede sintetizar en la medida de lo posible o necesario a la proteína. No la puede sintetizar. Además, la persona con obesidad tiene deprimidas las hormonas anabólicas, en el caso del hombre, las androgénicas, la testosterona, libera menos testosterona. Tiene lo que se denomina hipogonadismo androgénico, libera menos y además la transforma en estradiol, a la testosterona. No es el tema, no quiero abusar, pero sí pretendo que se comprenda que estamos viendo metabolismo de las grasas y esto es lo que me está pasando cuando me encuentro que alguien que quiere metabolizar grasas es aquel que le sobra tejido adiposo de una manera soberana y resulta que me encuentro con esta realidad, que no tiene posibilidad de metabolizarlo, porque tiene un sistema alterado metabólico. ¿Qué hace la ceramida además? Miren, me va a inhibir a la carnitín palmitoil transferasa 1, a la enzima responsable de asegurarle a la grasa que se incorpore al interior de la mitocondria. Ahí estaría representada la CPT1 en la membrana. ¿Qué hace la ceramida? Le dice, te inhibo, te saqué la posibilidad de que habilites a la carnitina unida al ácido graso, o sea, al complejo acil-carnitina, te inhabilito para que lo puedas incorporar a la mitocondria y ahí adentro liberes al ácido graso, lo beta-oxide y de energía. Esto lo hace la ceramida, lo inhibe, o sea que en el metabolismo de las grasas yo tengo que pensar que una persona que se me presenta en el escenario de mi tarea cotidiana con una obesidad, miren, la primera pregunta es, ¿tendrás análisis de sangre hechos recientemente? Si tuviera alteradas las grasas en sangre, triglicéridos elevados, IO, colesterol total elevado, IO, LDL elevado, IO, HDL deprimida, y podría seguir. En ese marco, no las puede usar. Tiene una invasión de ceramidas a nivel muscular, casi le diría yo, elevadísima. Desde, como siempre lo sostengo, la probabilidad estadística. Hay mucha probabilidad de que tenga lo que me gusta llamar también hígado graso, perdón, músculo graso. Como el hígado graso, que también se le va a presentar muy probablemente en esa condición, también músculo graso. O trigliceridosis muscular, o esteatosis muscular. Hay una esteatosis hepática, hígado graso no alcohólico, repleto de grasa ahí adentro, no sabían dónde meterlo, ya que está, la metemos adentro del hígado. Vamos a molestar a los hepatocitos. Afecta al hígado, pero también afecta al músculo. Y el problema es que le queremos sacar la grasa desde el músculo y no podemos, porque está el sistema del metabolismo de las grasas inhibido. Dicho esto, para finalizar en lo que tiene que ver con el metabolismo, nos cabe buscar el vínculo entre los metabolismos y las fibras musculares para poder comprender la relevancia que tiene en nosotros la intensidad y la duración del esfuerzo, porque la intensidad provocará un reclutamiento fibrilar y la duración también. Hay un umbral de intensidad y un umbral de duración. Y ambos umbrales pueden mostrarme una participación diferenciada de las fibras musculares.
Fíjense ustedes en este marco lo que está acá siendo indicado por la diapositiva. A mayor intensidad del esfuerzo, en rojo y en subida, mostrando que cada vez se los recluta más los carbohidratos, y a mayor intensidad expresada como porcentual del consumo máximo de oxígeno, menor utilización de las grasas. O sea que cuanto más estas gráficas las vimos, ahora las traigo para ponerla en el escenario de las grasas, ¿no? A más intensidad, menos utilización de grasas, a más intensidad, más utilización de carbohidratos. Y esto tiene todo que ver, entre tantas cosas, con el modelo fibrilar, que está acá abajo. ¿Por qué el modelo? No, ahí está el tiempo. ¿Por qué el modelo fibrilar? Porque efectivamente, cuando yo voy a mayor intensidad, comprometo fibras rápidas que están empobrecidas en todo lo que es el sistema metabólico para las grasas. Están empobrecidas en mitocondrias, están empobrecidas en red capilar y todo lo que hace a las enzimas propias de estos sistemas. Eso está empobrecido. Por eso, cuanto más exigente es el trabajo, más fácil es que se direccione, se haga el crossover metabólico, se direccione el metabolismo a la utilización de azúcares por su facilidad para ser degradada, está en enorme concentración adentro del tejido muscular y todo el proceso incluso reclama muchísimo menos oxígeno de lo que reclama una grasa cualquiera para ser metabolizada. La duración también es de importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más se prolongue el ejercicio, más allá, especialmente, más allá de la hora, tanto más bajo yo la intensidad para poder desplazarme. Estamos hablando de gente común. O aunque haga sistemáticamente actividad, eso no implica rotularlo como deportista de alto nivel en pruebas de larga duración. Cuanto más distancia corro, menor es la intensidad de desplazamiento. No podría correr a alta intensidad un tiempo prolongado porque si fuera así, estaría mirándolo de arriba. Cada vez estaría un consumo de oxígeno más elevado y utilizando más azúcares. Por lo tanto, a la alta intensidad le corresponden el uso relevante, primario de los carbohidratos y a la larga duración le corresponde un uso favorecido y significativo de las grasas. Cuanto más tiempo corro, más tengo que bajar la intensidad. Ahora lo vamos a ver, cuanto más tiempo corro, más allá de la hora, ¿no? Fíjense ustedes cómo la intensidad, que ya también habíamos visto algo de esto, la intensidad que me muestra que hay un predominio de glucógeno muscular y glucosa sanguínea en la alta intensidad. Bien, cuando la intensidad es baja, eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay un tiempo suficiente para irrigar, aportar oxígeno y la intensidad es pobre y de esa manera hay un entorno favorecido para el metabolismo de las grasas. Acá tienen, también lo habíamos visto y lo recuerdo, el tema de la intensidad ahora mirando al componente fibrilar y el uso de macronutrientes. En esta primera que estamos mirando, la intensidad vinculado al macronutriente y en lo puntual para destacar que a mayor intensidad más convoco los carbohidratos bajo la forma de glucosa sanguínea y glucógeno muscular para la utilización de macronutrientes para la resíntesis de ATP y a más intensidad menor aporte de las grasas. Cuando miro las fibras, y ahora vamos a mirar seguidamente ambas imágenes, cuando busco la mayor intensidad, evidentemente las lentas no se tornan protagónicas, sino las rápidas. Primero serán, obviamente, aparecerán en escena las FT2A o FTA, como están nominadas aquí, y seguidas a esta convocatoria, las FT2X. Cuando vamos a ver ambas, ahí tenemos el reclutamiento fibrilar a la izquierda y el reclutamiento de macronutrientes a la derecha. Está claro que hay un punto de acuerdo, que a cierta magnitud de intensidad, las fibras rápidas y el glucógeno se llevan de la mano. A partir de ahí, el glucógeno muscular y la glucosa sanguínea, asociadas a las fibras que se están
convocando, que son las glucolíticas, las rápidas, bueno, se dan en un determinado momento. Y esto es de enorme importancia, porque no recluto lo que quiero como fibra, ni degrado como macronutriente lo que pretendo. Esta es una decisión biológica que depende de mi aptitud, que yo las convoque antes o después. Cuanto mejor esté, más tardaré en convocar las fibras rápidas y más podré usar las grasas proporcionalmente hablando en forma importante. No es dominante, pero sí en forma importante. El entrenamiento va generando esa adaptación beneficiosa donde yo cada vez convoco menos fibra rápida para una magnitud de esfuerzo que va aumentando y en forma concomitante le voy aportando el macronutriente que más abunda en mí, como es el de las grasas, y que me garantiza casi que no se me agote independientemente del tiempo que dure el esfuerzo. O sea, si uso grasas, pararé por cualquier cosa, menos porque me esté faltando energía. Sin embargo, yo en 1 hora 15 podría estar agotando el 100% de mis reservas glucogénicas. Por eso es que no puedo correr 2 horas con glucosa sanguínea y glucosa muscular viniendo del glucógeno que está ahí almacenado. Porque no tengo aptitud metabólica por falta de macronutriente energético llamado glucógeno muscular y glucosa sanguínea que aguante tanto tiempo. Algo va a pasar antes que me va a forzar la bajada de la intensidad. Claro que el entrenamiento hace mucho. Claro que el entrenamiento hace mucho en todo esto. Y puedo yo ir lenta y progresivamente generando una postergación del acople de las fibras rápidas y consecuentemente, valga el término, una postergación de la convocatoria de los carbohidratos. El umbral tiene mucho que ver, el umbral del lactato tiene mucho que ver. Si yo logro correr ese punto, que antes me aparecía una velocidad y ahora me aparece más tarde, o sea, esto sería una suerte de umbral, ¿no? Acá a la izquierda y a la derecha. Una suerte de umbral. Cuando alcanzo una determinada velocidad se me dispara, se me acelera el metabolismo de los macronutrientes y en velocidad los que me aportan son los carbohidratos, un mínimo de las grasas. Bien, bueno, esto es de enorme relevancia, por eso les decía yo el umbral, porque efectivamente puedo identificar intensidades claras donde voy a ver qué metabolismo me podría estar ayudando a trabajar con exigencia. Podría ser aquí en glucólisis rápida, pero nunca con glucólisis lenta, por el tipo de exigencia. El nivel de intensidad hace que convoque fuertemente los carbohidratos y adormezca a las grasas porque están ineptos o está inepto el sistema para garantizar que me pueda aportar a alta tasa energética como lo expresamos la vez pasada. O sea, el gran problema que nos encontramos nosotros es que todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos que entrenar la tasa de resíntesis, no la tasa de gasto. La tasa de gasto es fácil ponerla en funcionamiento. El problema es que la tasa de resíntesis es la que a mí me hace fracasar eventualmente. Entonces yo debo entrenar la resíntesis. Y entrenar la resíntesis implica conocer suficientemente esto a los fines de poder distinguir qué es lo que quiero cambiar y aplicar el método específico. Esto tiene una enorme importancia porque refiere a cómo mi fibra muscular apela a macronutrientes que más le convienen en un determinado momento, siempre, y esto es de enorme importancia, alrededor de la consideración del sujeto, ¿no? Esto no es este mensaje a esta intensidad, con esta duración, es para todos. No, esto es muy individual. Decime dónde tienes el umbral y te diré cómo tienes que responder o lo que te va a pasar. De todos modos, la estrategia es la misma para cualquiera. Yo tengo que lograr algún cambio comprometiendo, involucrando a un metabolismo determinado, lo cual implica decir, habrá una, como lo dije el sábado pasado, bueno, tendré que tener la inteligencia, deberé tener la inteligencia suficiente para saber reclutar a la unidad motora específica para buscarle el cambio en ella. No es cualquier cosa, no es hacer de determinada manera. Si no, miremos lo que hablábamos de la persona con obesidad, que nos parecía muy sencillo esto de que, bueno, la cuestión es que utilice grasas. Sí, claro, ese es el mensaje. Ahora, ¿las usa? Porque si tiene un impacto de un
una molécula llamada factor de necrosis tumoral alfa, hiperliberada, y esta me está generando ceramida, y la ceramida me hace todo lo que comenté, que no es lo único, comenté algo. No es lo único porque no es el tema. El tema es que se comprenda cómo se inhibe el metabolismo en las grasas, producto de una acumulación exagerada de ceramidas, las cuales no tienen final feliz, salvo molestar, perturbar, intoxicar. Bueno, se llama lipotoxicidad el resultado de todo esto, ¿cierto? O sea, perdón, todo esto es el resultado de la lipotoxicidad. El hecho de que yo tenga el músculo saturado de grasas que no pueden ser utilizadas, porque hay un trastorno metabólico de las grasas, infelizmente entro en patología. Inexorablemente el destino final es agarrar resistencia a la insulina, diabetes y lo que quiera. Entonces, en este contexto es de mucha importancia comprender lo que acontece a nivel del músculo, porque fíjense ustedes, ha ido la investigación que hizo, fue a ver el músculo del fondista y fue a ver el músculo de la persona con obesidad. Y para su asombro dice, pero los dos están repletos de grasa. El fondista tiene triglicéridos intramusculares en una cantidad muy elevada. Y la persona con obesidad también. Pero ¿cómo puede ser? Es muy sencillo. Uno tiene afectado el metabolismo y el otro tiene sano. El fondista, por su propio entrenamiento, tiene optimizado el metabolismo y las grasas. La persona que padece obesidad, hay alta probabilidad que su sistema metabólico energético, que va a buscar grasas para degradarlas y resintetizar el ATP, lo tiene deteriorado. Porque la lipotoxicidad que tiene ahí es justamente aquel estado donde la acumulación de grasas ahí adentro ha perturbado al metabolismo energético de las grasas, a un punto tal que no lo favorece, lo inhibe. Entonces, en este marco, para nosotros es de enorme importancia cuando hablamos de metabolismo de las grasas y buscamos deseosos que algo nos beneficie porque lo necesitamos, el bajar peso por salud, por rendimiento, por el modelo de deporte, que hacemos deporte de estética o de imagen. Bueno, miren, la verdad, el deseo va para un lado y muchas veces la posibilidad está muy distante del deseo. Habrá que conocer este ambiente, este entorno, para comprender y analizar debidamente si nuestro músculo está preparado para metabolizar convenientemente las grasas.